Uno de los argumentos que muchas personas usan para decir que los cristianos somos pecadores, que todo el mundo es pecador, incluyendo los cristianos, es este versículo que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 7, que dice: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Entonces ellos dicen: ¿ves? Todo el mundo somos pecadores. Todos tenemos pecado. Y el que esté libre del pecado, el que esté libre del pecado, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Ellos están tomando este versículo fuera de su contexto. Esta frase, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Jesús se la dijo a los escribas y fariseos pecadores. Ok, no se lo dijo a los santos. No fueron los santos, sus seguidores, los cristianos, sus discípulos, aquellos que les sirven, que obedecen a Dios, que están convertidos a Dios y guardan sus mandamientos. No fueron ellos que trajeron a esta mujer adúltera, a esta mujer sorprendida en adulterio, y se la pusieron delante y le dijeron: mira, maestro, ¿qué hacemos? La apedreamos, porque Moisés mandó que la apedrearan a tales mujeres. ¿Qué dices tú? O sea, tentándole, eso era para tentarle. Ellos le trajeron a esa mujer ellos le trajeron a esa mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, y se la presentaron haciéndole esa pregunta: ¿qué tú crees? ¿La apedreamos o no? Eso era para tentarle, ¿ok? No fueron sus discípulos los que hicieron eso, fueron los escribas y fariseos, que eran pecadores. Ok, y a esto es que Jesús le dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ok, y ellos, acusados por sus conciencias, abandonaron la escena uno por uno, desde los más viejos hasta de los más viejos hasta los postreros. Quiero leer este versículo en su contexto. Cito Juan capítulo 8, empezando desde el versículo 1. Y Jesús se fue al monte de las olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndole en medio, dícenle: maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. O sea, ni yo te apedreo. Vete y no peques más. Fin de la cita. Ok, entonces, aquí de hecho, aquí mismo, en el mismo contexto, vemos que Jesús le dice a esta mujer: vete y no peques más. No peques más. Él no le dijo: vete y peca menos, o vete y trata de no pecar. Él le dijo: vete y no peques más.
Los cristianos no pecamos. Los que somos de Dios no pecamos. Cito en 1 de Juan capítulo 3, versículo 6, empezando desde el versículo 6. Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fin de la cita. Entonces Jesús vino a deshacer las obras del diablo, a deshacer el pecado en las personas. Y dice aquí que el que hace pecado es del diablo. Entonces, ¿cómo dices tú que todos somos pecadores? Que el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Primero, yo no estoy arrojando la piedra contra las personas, contra nadie por sus pecados. ¿Ok? Yo no soy el que estoy condenando a muerte, a pedradas a las personas por sus pecados. Yo soy alguien misericordioso, pacífico. ¿Ok? Y segundo, ¿cómo concuerdas tú? ¿Cómo armonizas tú que vienes con este versículo sacado de su contexto para excusar tus pecados y decir que todos somos pecadores, que nadie está libre de pecado y por lo tanto no me juzgues por mis pecados, no diga que yo no soy salvo porque yo soy por el hecho de que yo sea pecador? No, yo soy salvo, todo el mundo es pecador. El que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. ¿Cómo tú que vienes con ese versículo sacado de su contexto para enseñar esa basura, cómo tú puedes armonizar esa falsa doctrina, ese versículo sacado de su contexto, cómo tú armonizas esto con las enseñanzas santas y sanas de Jesús, que enseñó que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, de tropezar, de pecar, córtatela y échala de ti. Que mejor te es entrar en el cielo, al cielo, con un solo ojo, o con una sola mano, o con un solo pie, y no tener dos ojos, dos manos, dos pies, y ser arrojado al infierno. Ok. Jesucristo fue el que enseñó que cualquiera que se enoje contra su prójimo será culpable de juicio. Cualquiera que le diga fatuo será culpable. Estará expuesto al infierno de fuego. No se puede ser salvo y pecar al mismo tiempo. Es imposible. Como dice Juan, cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que peca es del diablo. Juan capítulo 3. El que peca es del diablo. Y dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, tenemos que andar en la luz. O sea, no en las tinieblas, no en el pecado. Es en la luz que tenemos que andar para ser salvos, para que nuestros pecados pasados sean borrados, no los presentes. Cualquiera que está pecando en el presente no es salvo. Cualquiera que peca es del diablo. Por favor, entiende esto. Tienes que arrepentirte de tus pecados, dejar el pecado, convertirte a Dios, hacer lo que Él quiere que tú hagas. Eso es la conversión a Dios, someterte a Él, dejar el mal camino, dejar el pecado, someterte humildemente a Él y guardar sus mandamientos. Eso es la conversión. La conversión, entregarle tu corazón a Dios, someterte a Dios, vivir para Dios, entregarle tu vida a Dios, no una parte de tu vida, no una parte de tu corazón, y seguir pecando con las cosas que te deleitan, pecaminosas. No, es entregarle todo tu corazón, toda tu vida, someterte a Él, aborrecer el pecado, crucificar a ese viejo hombre pecador, ese yo egoísta, asqueroso, crucificarlo y someterte a Dios. Ok, eso es la conversión genuina. Entonces no sigas tomando este versículo fuera de su contexto. Ok, eso se lo dijo Jesús a esos pecadores, escribas y fariseos, los cuales eran pecadores y por supuesto estaban acusados por sus propias conciencias y abandonaron la escena, salieron uno por uno. No pudieron condenar a esa mujer porque ellos también estaban con pecado. Ahora bien, suponiendo que esa frase, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra.
supongamos que esa frase se aplique también a los santos, a los cristianos, a los que no pecan. En tal sentido, esta frase lo que se refiere es al pasado delictivo de los cristianos, de los que ahora somos santos, al pasado pecaminoso de nosotros. O sea, nosotros tenemos pecado en el pasado. O sea, no estamos libres del pecado en ese sentido. O sea, hemos pecado. Y como hemos pecado, ¿quiénes somos nosotros para apedrear a muerte a otros pecadores que han sido hallados en el acto mismo de pecado? Como por ejemplo esa mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio. ¿Quiénes somos nosotros para apedrear a tales pecadores cuando nosotros mismos también hemos pecado en el pasado y Dios nos dio oportunidad para que nos apartemos de nuestros pecados, nos arrepintamos y nos convirtamos a Él y fuimos perdonados y limpiados con la sangre preciosa de su Santo Hijo Jesús? Entonces, ¿quiénes somos nosotros que fuimos perdonados para entonces venir y actuar contradictoriamente apedreando a un pecador, matarlo a muerte a pedradas, cuando Dios fue misericordioso para con nosotros y nos dio oportunidad para el arrepentimiento y nos perdonó por gracia, por medio de la sangre de Jesús, y nos limpió de todos esos pecados pasados, todos esos pecados que cometimos en el pasado y que nos condenaban al infierno. Y Dios quitó esa condena de nosotros gracias a la sangre de Jesús, el cual vino y murió por nosotros para salvarnos. Entonces Dios murió por nosotros. Dios murió para salvar a los pecadores, a los que estaban perdidos en sus pecados, condenados por sus pecados. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no tener misericordia también de otros pecadores y darle oportunidad para que se arrepientan y se salven? Como dice en las Sagradas Escrituras, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se convierta, que se arrepienta, que se arrepiente y viva. Y también dice en otro lado en la Biblia, porque también nosotros éramos insensatos en otro tiempo. Entonces debemos tener misericordia de aquellos que ahora están en pecado y son insensatos, y no debemos de condenarlos a muerte, apedrearlos a muerte, sino ser misericordiosos, perdonadores, Entonces, no sigas tomando ese versículo fuera de su contexto, y todo para seguir en tus pecados, excusarte en tus pecados, buscar excusas baratas, excusas no válidas para seguir en tus pecados, por no querer arrepentirte y convertirte a Dios. Arrepiéntete y conviértete a Dios antes de que sea tarde. Sé salvo. Sálvate de esta generación perversa y pecadora. Conviértete a Dios. Abandona tus pecados y serás salvo.